Hola, muy buenos días. Mi nombre es Yaire de Socorro Báez Méndez, estudiante del doctorado de Educación en la Universidad del Sur. A continuación les vamos a presentar algunas características del estilo APA edición 7. Bueno, pues empezamos. El primero, ¿cuántos tipos de citas existen? Bueno, pues podemos decirles que existen las citas narrativas, que es cuando el nombre del autor se incorpora al texto como parte de la oración y el año sigue entre paréntesis, también conocidas como citas basadas en el autor o énfasis en el autor. Un ejemplo, acá tenemos Torres Hernández 2010. También están las citas entre paréntesis. ¿Cuáles son estas? Cuando el nombre del autor se incorpora al texto como parte de la oración y el año sigue entre paréntesis, también conocidas como citas basadas en el texto o énfasis en el texto. Aquí podemos ver en el ejemplo, está entre paréntesis Torres Hernández, 2010. De igual manera están las citas textuales de menos de 40 palabras, que es cuando la cita tiene menos de 40 palabras y se escribe inmersa en el texto y entre comillas. Se escribe después de punto, se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos. Pueden ser narrativas o entre paréntesis, muy importante. Puede ser cualquiera de las dos. El punto que marca el final de la oración debe ir después del número de página, no antes. Y aquí podemos ver el ejemplo. Pueden ver, el punto está al final. Siguiente, citas textuales de más de 40 palabras. Las citas tienen más de 40 palabras, se, es- se escriben en un párrafo aparte del texto con sagría de 1.27 sin comillas. Conservan el doble espacio y el tamaño de la letra. No se agrega un punto después del paréntesis de cierre en ningún caso, diferente al anterior que ya vimos. Y pues aquí pueden ver el ejemplo. Esta es la cita de más de 40 palabras. Ahora bien, la cita parafraseada. Esta cita nos permite resumir, sintetizar información de una o más fuentes, enfocarse en información significativa y comparar, contrastar detalles relevantes. Pueden ser narrativas o entre paréntesis también. No es necesario proporcionar un número de página o un párrafo en la cita, como podemos ver acá la cita parafraseada narrativa y la cita parafraseada entre paréntesis. No hay un número de página o de párrafo. Asimismo, existen otros tipos de citas que no son muy conocidas, pero que también podemos utilizar en nuestras investigaciones. Citas de una cita. Realice citas de citas con moderación. Es decir, por ejemplo, cuando el trabajo original esté agotado, no esté disponible o se encuentre en un idioma que no comprenda. Si es posible, busque la fuente principal, léala y cítese directamente en lugar de realizar una cita de cita. Las citas de comunicaciones personales. Las obras que los lectores no pueden recuperar se citan como comunicaciones personales. Estas incluyen correos electrónicos, mensajes de texto, chat en línea o mensajes directos, entrevistas personales, conversaciones telefónicas, discursos en vivo, conferencias en el aula no grabadas, memorias, cartas, mensajes, etcétera. Todo lo que vemos aquí. Y también las citas de recursos del aula o en la intranet. Cuando la audiencia tiene acceso a una plataforma, ya sea un curso de estudio o un aula virtual en una empresa, estas fuentes pueden ser citadas ya que la audiencia al que va dirigido tiene acceso a estos recursos. En caso de que la publicación vaya dirigida a una audiencia más amplia, esta no tendrá acceso a las fuentes. En este caso, estas fuentes deben ser citas como comunicación personal. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los formatos de los títulos? Muy bien. Los títulos no se escriben en mayúsculas, se escriben solo con mayúscula inicial o donde corresponda como en nombres propios. Y aquí vemos los 5 niveles y aquí están especificados cómo va el nivel 1, título centrado en letra negrita, nivel 2, título alineado a la izquierda, letra negrita, nivel 3, título alineado a la izquierda, letra negrita y cursiva. Nivel 4, título con sangría de primera línea.
letra en negrita terminando con un punto, y 5, título con sangría de primera línea, letra en negrita y cursiva terminando con un punto. Entonces, estos son los títulos. Enseguida, ¿cómo organizar y dar formato a tablas y figuras? Muy importante porque no es algo que se haga como nosotros pensemos o como nosotros queramos diseñar. Primero, para tablas. Primero, el número de la tabla en negrita, como estamos observando en el ejemplo. Pueden basarse del ejemplo. El título se ubica debajo del número de la tabla. De cada tabla, un título breve, pero descriptivo. El cuerpo de la tabla puede ser espacio simple, 1,5 o doble espacio. Alinea a la izquierda la información de las columnas y las notas debajo de la tabla. Aquí podemos verlo, número de la tabla en negrita, título de la tabla en cursiva. Aquí está el contenido como tal de la tabla y la nota de la tabla, descripción o referencia. Esto es en cuanto a tablas. Muy bien. Ahora bien, vamos a las figuras. Aquí podemos percatarnos del ejemplo. Primero, el número de la figura en negrita. El título de la figura aparece una línea a doble espacio del número de la figura. Cada figura tiene un título breve, pero descriptivo. La imagen de la figura, que es el gráfico, el cuadro, la fotografía, el dibujo, la ilustración, leyendas. Si está presente, debe colocarse dentro de los bordes de la figura y explicar los símbolos utilizados en la imagen de la figura. Las notas pueden aparecer debajo. Aquí podemos verlo. Número de la figura en negrita, título de la figura en cursiva, contenido de la figura y notas de la figura, descripción o referencia. Esto es en cuanto a las figuras y tablas. Ahora, ¿cómo vamos a referenciar? Una pregunta muy importante. Las referencias son un listado de datos que proporcionan información a los lectores sobre las fuentes consultadas para la elaboración de un trabajo y los textos citados dentro del texto. Nos permiten identificar y localizar las fuentes para certificar la información contenida ahí o complementar en caso de ser necesario. Y aquí tenemos ¿cómo lo vamos a hacer? Dice, generalmente tiene 4 elementos. Cada elemento responde una pregunta. Autor, ¿quién es el responsable de este trabajo? Fecha, ¿cuándo se publicó este trabajo? Título, ¿cómo se llama este trabajo? Y fuente, ¿dónde se puede recuperar este trabajo? Y otra pregunta importante, ¿diferencia entre bibliografía y referencias? Sí. En las referencias, el autor escoge e incluye solo aquellas fuentes que utilizó en su trabajo, muy importante. Por el contrario, la bibliografía es el listado de trabajos que sirvieron de fundamento o son útiles para una lectura posterior, pero no necesariamente se utilizaron. Por lo tanto, este término no se usa en el estilo y pues son todos los factores que debemos de tener en cuenta. Cada elemento referenciado debe respetar la puntuación, no finalice la referencia, utilizar Y para referenciar el último. Entonces, son todos los factores que debemos de tomar en cuenta para realizar nuestras referencias. Y pues aquí pueden visualizar los ejemplos aquí de libros, de capítulos, de revistas, con de tesis, de simposios, de canción, de podcast, diapositiva, video de YouTube, películas, páginas web, diccionarios, Twitter y Facebook. Muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido todo acerca del formato APA edición 7. Gracias.